pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La obligación del centinela. Un centinela es una persona que se dedica a vigilar, que se dedica a defender y a estar pendientes de una fortaleza. Es un soldado que vela guardando el puesto que se le encarga. También es una persona que está observando, está pendiente de algo. En el libro de Ezequiel capítulo 3 vamos a leer los versículos del 17 al 19. Dice así: Hijo de hombre, Dios se dirige a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, o sea, por centinela, a la casa de Israel. Hoy sería la iglesia. Tu tarea será mantenerte siempre vigilante, y entonces oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cada vez está diciendo que recibas un mensaje de mi parte, advierte a la gente de inmediato del grave peligro que corren. Hoy, hermanos, este llamado es para nosotros. Nos llama a estar vigilantes. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Cada vez que Dios nos hable, debemos advertir, eso sí, con amor y espíritu de mansedumbre, el grave peligro que corren los que llevan una vida de pecado. Veamos ahora las consecuencias de no responder a nuestro llamado y de no cumplir con nuestra responsabilidad. Dice así el versículo 18: Cuando yo dijere al impío, o sea, al pecador, de cierto morirás, o sea, si yo aviso al pecador que está en peligro de muerte, en peligro de condenación, y tú no le amonestas ni le hablas, o sea, pero tú no le adviertes de las consecuencias de su pecado, para que el impío, el pecador, sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío, el pecador, morirá por su maldad, por su pecado quiere decir se condenará, pero su sangre demandaré de tu mano, yo te haré responsable de su condenación. Está diciendo, son palabras muy fuertes. Y luego el verso 19 dice: pero si tú amonestas al impío, o sea, adviertes al pecador, y él no se convierte de su iniquidad y de su mal camino, o sea, se niega a arrepentirse y sigue pecando, él morirá, se condenará por su pecado, por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Está diciendo, tú habrás salvado tu responsabilidad porque me has obedecido. Hermanos, Dios nos ha puesto a sus hijos, a su iglesia, nos ha dado la responsabilidad de vigilar, de que estemos pendientes de la situación, de que observemos lo que ocurre y que demos la voz de alarma, o sea, que hagamos sonar la trompeta ante todos los acontecimientos, el desorden, la anarquía, los pecados de toda índole que estamos viendo en la sociedad de hoy en día. Cada creyente, cada hijo de Dios, tiene la gran responsabilidad de ser un centinela, de ser un vigilante que alerte de las consecuencias de seguir las mentiras del diablo y de seguir una vida de pecado. Dice, Dios nos advierte y dice: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, como soldados centinelas de Dios, debemos estar pendientes de su voz para amonestar, para exhortar a los impíos, a los pecadores, de las consecuencias de su pecado, de su maldad. Dios nos hace una tremenda advertencia sobre nuestra responsabilidad. Dice que demandará de nosotros, como hemos leído, la perdición, la condenación de los impíos a los cuales no les advertimos. Dios nos demandará, nos hará responsables de que se pierdan si no les advertimos a los pecadores de las consecuencias de su pecado. Hermanos, debemos ser conscientes de que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser centinelas y a dar la voz de alarma. Jesús en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Jesús está diciendo que prediquemos las verdades del evangelio, y el que nos escuche, se arrepienta y obedezca, recibirá salvación, y el que no nos escuche y no obedezca se condenará, pero nuestra responsabilidad será salvada. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2, Pablo exhorta a su discípulo diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, o sea, a los convertidos, y a los muertos, a los incrédulos, en su manifestación y en su reino. Dicho en un lenguaje más actual, cuando Jesucristo venga como Rey,
juzgará a todos, tanto a los que estén vivos, se refiere espiritualmente, los salvos, los hijos de Dios, como a los que están muertos espiritualmente, los que viven en pecado, o sea, el resto de la creación. Recordemos que el mayor pecado que existe es rechazar a Cristo, de ahí vienen el resto de todos los demás pecados. Y añade, dice, por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te ordeno. Y en el versículo 2 le dice, que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia. Hermanos, la paciencia es la cualidad indispensable para que nos escuchen, y además con doctrina, o sea, con sana doctrina, con la palabra sin adulterar. Es lamentable que hoy en día existen pastores y ministros que les cuesta predicar sobre el pecado y también de exhortar a la Iglesia a cumplir con su responsabilidad. Digamos que predican un evangelio aguado, adulterado, un evangelio sin cruz, predicando con mucho cuidado para no herir a la congregación, para no ofender, porque al confrontar el pecado las personas se ofenden. Les predican lo que quieren oír, olvidando su responsabilidad y no predican lo que necesitan oír. Alguien dijo, es preferible herir con la verdad que matar con la mentira. Debemos, hermanos, seguir las pisadas del Maestro y sus pisadas vemos que le condujeron a la cruz. No existe el verdadero evangelio sin cruz. Seamos pues sabios y también responsables de cuál es nuestra obligación, de cuál es nuestra responsabilidad. Dios nos lo demandará y nos pedirá cuentas. Todos los creyentes, tengamos el ministerio que tengamos, tenemos la responsabilidad de ser centinelas de nosotros mismos y también de los demás. Recordemos que Dios demandará, nos pedirá cuentas de nuestra responsabilidad. En Romanos 14, versículos 11 y 12, Pablo dice, porque escrito está, vivo yo, o sea, tan cierto como estoy vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Esto es una realidad de la cual cada uno de nosotros tendrá que responder, que dar cuentas por sí mismo ante Dios. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.